al aplicar esta estimación o esta predicción de sobrevivencia, pues es maximizar el tiempo de vida del paciente. Entonces, cuando se busca maximizar el tiempo de vida del paciente, hay factores como, por ejemplo, la radiación que pueden emitir las tomografías, pasan a un segundo plano. Entonces, en esta parte de aquí, lo que más se tiene en cuenta es la calidad de vida que puede tener el paciente. Ahora, dentro de esto tenemos que el pronóstico en sí no es una tarea o algo que es estático, sino que va cambiando a lo largo del tiempo. Por una parte tenemos una rama que es conocida como una rama activa y por otra parte tenemos una rama pasiva. La rama activa es donde se hace algo directamente sobre el paciente. Por ejemplo, se puede cambiar el tratamiento, se puede realizar una cirugía, se puede aplicar radioterapia. Esta es donde activamente se hace algo con el paciente directamente. Por otro lado, para estimar también o para estimar la predicción o estimación o predicción de sobrevivencia, hay una rama pasiva. En esta rama pasiva prácticamente lo que se utiliza es la observación y se observa en base a ciertos factores externos. Por ejemplo, cuando hay, digamos que el paciente ya ha ido mejorando y nuevamente empieza a aparecer un tumor o una metástasis o un nodo, es como reaparición del cáncer. Cuando aparecen nuevos síntomas o cuando existe, por ejemplo, en los casos más favorables, una respuesta al tratamiento. O también, desde un punto de vista más numérico, serían los cambios en los valores de la sangre. En esta rama pasiva de aquí, pues nosotros no hacemos algo directamente con el paciente, sino más bien es observar qué está sucediendo con él. Prácticamente en esta rama se sigue un flujo bastante amplio y es un poco difícil, algunas veces imposible, digamos, aplicar una cirugía, ver qué pasa con el paciente y en base a eso hacer una estimación. Entonces, nos enfocamos prácticamente en el estudio que sería de esta rama pasiva. Ahora, dentro de esta rama pasiva, prácticamente se puede monitorear al paciente mediante la observación. Considerando que actualmente pues trabajamos más con el lado de radiología, la observación que hacemos es en base a imágenes médicas. Considerando que son imágenes médicas, pues la pregunta viene aquí, ¿cómo es que se monitorea a los pacientes en radiología? Y prácticamente en radiología existe un término muy conocido que es RECIST, y prácticamente este lo que hace es un criterio de evaluación a la respuesta en tumores sólidos. ¿A qué se refiere con tumores? Pues resulta que cuando el paciente tiene cáncer, hay un tumor primario y es donde se origina el cáncer, por ejemplo, los pulmones. Y RECIST lo que hace es analiza de todos los tumores que pueden tener el paciente, solamente va a seleccionar 5 lesiones objetivas y estas 5 lesiones objetivas tienen que ser las que tengan el diámetro más largo, como máximo van a ser 5, como lo mencioné, y como máximo tienen que ser 2 por órgano. Una vez que se ha seleccionado estas 5 lesiones objetivas, posteriormente se establece la medida y bueno, aquí también menciona, es como el diámetro axial, porque en imágenes médicas lo que tenemos es una vista axial, una vista coronal, una vista sagital. Generalmente esta medición se da desde el punto de vista axial. Este proceso de medición se va a repetir después de 12 semanas. ¿Por qué después de 12 semanas? Porque un paciente que tiene cáncer se monitorea, se detecta que tiene cáncer, se aplica un tratamiento y luego, después de 12 semanas, tiene que regresar para verificar si es que el tratamiento está haciendo efecto o posiblemente no. Entonces, este proceso se va a repetir cada 12 semanas. Una vez que han pasado esas 12 semanas, pues con la suma de estos diámetros de estas 5 lesiones objetivas, pues lo que vamos a determinar es qué está sucediendo con ese paciente o con la enfermedad, ¿no? En sí, con el cáncer.
Si es que es mayor al 20%, la suma de estos diámetros, o aparecen nuevas lesiones, pues se dice que está en progresión, ¿no? Es como que está en progreso, está avanzando el cáncer. Por otro lado, si la suma del diámetro es menor a menos 30%, lo que decimos es que el paciente está respondiendo bien al tratamiento que se le está dando, ¿no? Es como que se ve mejoría en él. Y pues también hay otro caso en el que no hay un cambio significativo. Y cuando no hay un cambio significativo, quiere decir pues que la enfermedad es como estable, ¿no? De cierta forma se ha controlado porque no está avanzando, pero tampoco es algo bueno porque no hay respuesta frente al tratamiento. Posiblemente se continúe con el tratamiento, pero posiblemente se cambie a uno nuevo porque generalmente se busca una respuesta. Desde un punto de vista más gráfico, pues se tiene esto, digamos que tenemos el baseline, y en el baseline tenemos esta imagen, por ejemplo, como pueden ver aquí, para ilustración nada más, hay diferentes lesiones, ¿cierto? Pero estas lesiones, como habíamos comentado, pues se pueden escoger como máximo 5. Aquí hemos escogido 4, considerando que son las que tienen el diámetro más grande, o más amplio, perdón. Y esto de aquí, lo que se va a hacer es una medida del diámetro. Una vez que se hace la medida del diámetro, pues se calcula ese porcentaje que ya habíamos visto inicialmente, superior al 20% o menor al menos 30%, para determinar, ¿no? En qué etapa se encuentra el paciente. Ahora, este baseline es cuando se detecta inicialmente el cáncer y este follow-up es después de las 12 semanas. Entonces, después de las 12 semanas, si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, esta lesión que teníamos aquí era un poco más pequeña, llamémoslo así, no estaba tan amplia, pero aquí es como que ya se ha extendido más. Esta de aquí, por ejemplo, era más amplio, pero aquí es como que ha reducido y esta ha incrementado también. Ahora, una vez que se ha establecido esa medida de los diámetros, se ha calculado ese porcentaje, pues se va a clasificar la respuesta del paciente, ¿no? Tiene una respuesta parcial, tiene una enfermedad en progreso, tiene una respuesta completa o tiene, por el contrario, una enfermedad que es estable, ¿no? Entonces, esto es desde un punto de vista más gráfico. Ahora, como ustedes quizás se pueden dar cuenta, hay diferentes limitaciones. Y una de las limitaciones más notables es que hay mucha variabilidad entre los diferentes puntos de vista o de acuerdo al conocimiento también de cada uno de los radiólogos. Por ejemplo, para el radiólogo 1 podría ser, estas son las más representativas o las que definen o las que van a definir el diámetro más amplio en la vista axial. Para el lector 2 o radiólogo 2 puede decir, bueno, para mí esta lesión de aquí no es tan importante y yo voy a escoger, digamos, esta de aquí. Entonces, ¿va a cambiar un poco la medición? Pues sí. Y para un radiólogo 3 puede decir, bueno, yo no voy a escoger esta de aquí, por el contrario, me voy a quedar con esta y con esta. Si se dan cuenta, es como que hay una variabilidad entre los diferentes especialistas y esto conduce también a un sesgo o a un bias, podemos decirlo, en la estimación de sobrevivencia del paciente. Entonces, es una de sus limitaciones más notables. Por otro lado, tenemos que esta medición, como ya les había mencionado, pues tenemos varias vistas, ¿no? Tenemos la vista axial, la vista sagital y la vista coronal. Pero esta medición solamente se realiza en un tipo de vista, que es la vista axial. Por lo tanto, se puede decir que solamente contempla información en 2D, por lo mismo que también solamente estimamos el diámetro. Luego lo que ya les mencioné anteriormente, que es la variabilidad entre los diferentes radiólogos. Y adicionalmente, quizá lo más resaltante aquí es que se pueden ignorar lesiones que no tienen cáncer. A estas lesiones que no tienen cáncer, por ejemplo, uno de los ejemplos más claros sería teléctasis o puede ser también inflamaciones que haya o otras alteraciones.
Pero estas lesiones de aquí, como la teléctasis, juegan un rol bastante importante en la definición de la sobrevivencia del paciente. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene un colapso en la parte de los pulmones, lo que va a suceder es que va a fallecer muy pronto, inclusive si es que el cáncer no ha avanzado. Entonces, es información de vital importancia que sí juegan un rol importante para definir la sobrevivencia, pero si se estima los diámetros solamente basándonos en los tumores objetivos o lesiones objetivos, pues se va a descartar este tipo de información. Y por otro lado, eh, al aplicar solamente medición de los diámetros, pues no nos deja espacio para incluir otra información relacionada al tratamiento, que generalmente viene acompañado en los reportes clínicos que ya se tienen. Y como último, digamos, como última limitación, pero no menos importante, es el tiempo que se requiere para hacer esta segmentación o, bueno, esta estimación del diámetro. Mm, Generalmente toma bastante tiempo. Muchas veces un radiólogo se puede pasar mm, prácticamente todo un día y solamente ha hecho la anotación de 5 tomografías, dependiendo del número de cortes que tenga, porque prácticamente tiene que hacerlo por cada uno de los cortes que tenga la tomografía o la resonancia magnética, y pues lleva mucho tiempo y es bastante caro. Entonces, muchas veces no se tiene esta información, y si se tiene, que es la limitación más grande de todo proyecto con imágenes médicas, pues es una base de datos muy pequeña que no supera las 100 imágenes posiblemente. Entonces, basándonos en estas limitaciones que hemos encontrado en la parte clínica, la línea de investigación o la hipótesis que estamos buscando es si es que el seguimiento, con seguimiento me refiero al análisis de los pacientes que tienen cáncer cada vez que vienen para un nuevo diagnóstico después de las 12 semanas que les había comentado, puede ser mejorado con inteligencia artificial. Eh, en esta parte de aquí, quizá la pregunta sería, ¿y por qué inteligencia artificial? Pues un experimento o una intuición del por qué hemos decidido inteligencia artificial es, por ejemplo, digamos que tenemos un grupo de niños y los niños quieren, o un niño de todo el grupo desea ser un astrofísico. Y pues tienen todas las herramientas que se necesita para hacer una investigación. Pero, por ejemplo, por aquí tenemos un telescopio, y este telescopio, si bien es cierto, puede cumplir su objetivo, pero sabemos que actualmente tenemos, digamos, que herramientas más sofisticadas que pueden cumplir también ese rol, y posiblemente lo puedan hacer de una mejor perspectiva o con una solución más rápida, más eficiente también, y que no requiera, por ejemplo, información tan manual que actualmente pues es difícil de acceder. Entonces, aquí lo que habíamos colocado es como actualmente se está manejando este problema, y es utilizando RECIST, la métrica que ya les comenté. Y por otro lado, podríamos decir que estos equipos más sofisticados vienen a jugar el rol de inteligencia artificial. Si bien es cierto, todavía es parte de la hipótesis, pero estamos en busca de demostrar esta hipótesis, si puede ser cierta o no. Ahora, ¿por qué podría ser importante? Pues, o ¿por qué podríamos aplicar inteligencia artificial? Básicamente, cuando se tiene el diagnóstico de un paciente con cáncer, posteriormente lo que se les da a los pacientes es un tratamiento. Y aunque no lo crean, es como que hay tratamientos que pueden ser muy básicos, desde recetarle al paciente paracetamol, ibuprofeno y medicamentos que generalmente nosotros lo tenemos sin receta médica, pero sí, también se da ese tipo de tratamientos. Pero si se dan cuenta por aquí, por ejemplo, se tiene la observación, y la observación como primera etapa, pues lo que considera es la toma de una tomografía computarizada. Luego de eso, cuando en la tomografía computarizada se ha encontrado algo extraño, lo que sigue es como un análisis patológico. Es una extracción, una pequeña muestra en la que se va a validar la información que se ha obtenido, que se ha visualizado a partir de la tomografía computarizada.
Y una vez que se tiene todo eso, pues se construye un reporte clínico y también se tiene un examen clínico. Después de cierto tiempo de que se le ha asignado, por ejemplo, aquí cierto tratamiento, llamémoslo así, el paciente puede regresar y nuevamente se tiene que hacer un examen clínico. Después, nuevamente se continúa con este proceso de asignarle cierto tratamiento nuevamente y pues posteriormente se obtienen los valores de sangre para verificar si es que el tratamiento va bien o no. Y luego de eso, pues nuevamente se tienen las tomografías computarizadas. Aquí, como se pueden dar cuenta, pues la sobrevivencia que se ha estimado viene a ser 4 meses. Este proceso de aquí, de ver tomografías computarizadas, exámenes clínicos, reportes clínicos, pues se hace frecuentemente todo el tiempo hasta que el paciente fallezca. Generalmente la sobrevivencia que se le asigna al paciente o la sobrevivencia mayor que se tiene aquí en el instituto es de 2 años. Es decir, el paciente llega y con suerte se espera que sobreviva 2 años. Más allá de eso, hay casos muy particulares, pero la mayoría fallece antes de los 2 años. Entonces, es muy importante hacer la predicción de sobrevivencia en base al tratamiento que se da de cierta forma para cambiar el tratamiento y quizá alargar el tiempo de vida o posiblemente para darle una mejor calidad de vida al paciente. Entonces, si se dan cuenta en esta parte de aquí, lo que buscamos es una precisión y también se busca un tratamiento personalizado para que se pueda dar una sobrevivencia más amplia asociado a un tratamiento complejo. Ahora, cuando se tiene una sobrevivencia amplia, lo que vamos a tener, pues vamos a tener más información, porque vamos a tener más follow-ups del paciente, es decir, se va a detectar el cáncer y van a haber muchos seguimientos para ese paciente. El tener más información para nosotros va a significar obtener más diagnósticos y también mejorar los modelos que actualmente se han construido. Entonces, una vez que se tenga una base de datos más amplia con todos los seguimientos del paciente asociados a los tratamientos complejos, pues vamos a poder emitir diagnósticos más complejos con inteligencia artificial. Y bueno, hasta ahí se puede decir que es algo importante, pero la parte que quizá es un poco más compleja de cubrir es justamente esta de aquí, que se necesita que lo que se dé o lo que se ofrezca, la solución tiene que ser rápida, tiene que ser precisa y tiene que adaptarse a un cambio en los tratamientos, porque los tratamientos muchas veces son dinámicos. Y pues esa predicción o esa estimación de sobrevivencia no solamente tiene que basarse en lo que se visualiza ahora en una imagen médica o en los test de sangre, sino tiene que contemplar varios tiempos o varios puntos de tiempo, llamémoslo así, es porque tenemos varios follow-ups, necesitamos considerar todo lo que ha pasado con ese paciente previamente también para estimar algo en base a lo que ya se realizó. Entonces, estas dos partes de aquí o estos dos puntos de aquí son los más, de cierta forma, los más desafiantes que tiene la investigación. Ahora, la propuesta que inicialmente se hizo, considerando también que no se tiene una segmentación manual o porque no tenemos ese tipo de información, pues fue empezar con 2 secuencias de tiempo. Y esas 2 secuencias de tiempo, como lo pueden ver aquí, es un CT, que es cuando llega el paciente, digamos, la primera vez que llega el paciente y le van a detectar si es que tiene cáncer o no. Y posteriormente es cuando ya se le ha dado el primer tratamiento. A esto se le conoce como subsequent computed tomography. Luego de eso, lo que vamos a tratar de realizar es hacer el seguimiento de todos los cambios que han sucedido entre estas 2 secuencias de tiempo. Por ejemplo, aquí eh, podríamos ver que esta región anatómica ha sido movida hacia la parte superior. También podríamos ver que esta lesión que encontramos aquí es más amplia, pero aquí ha reducido un poquito. Y por aquí tenemos atelectasis. La atelectasis es cuando hay un colapso prácticamente
de esta región y lo que indica es que el paciente puede fallecer pronto. Entonces, una vez que se tiene todos estos cambios morfológicos, lo que se intenta hacer es crear un vínculo con una salida. Por ejemplo, que se haya desplazado esta región hacia la parte superior no afecta el pronóstico, porque muchas veces solamente se debe a la posición en la que se tomó la imagen médica. Que una lesión haya decrecido, pues quiere decir que incrementa el porcentaje de sobrevivencia, pero si es que aparece atelectasis, pues lo que significa es que la sobrevivencia ha decrecido. Una vez que se asignan estos porcentajes, pues nosotros lo que intentamos hacer es una predicción de la sobrevivencia. A esta predicción de la sobrevivencia se le conoce como monitoreo de pronóstico. Ahora, con esta parte lo que se busca hacer es capturar características de alto nivel, hacer el seguimiento y también la cuantificación de esos cambios morfológicos. Y lo más importante aquí es que nosotros no vamos a utilizar una segmentación manual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se va a seguir un aprendizaje no supervisado. Ahora, todas estas tres características o las tres principales que tenemos aquí, pues van a ser alcanzadas con un algoritmo de inteligencia artificial y este algoritmo de inteligencia artificial es conocido como Prognostic AI Monitoring y bueno, también se puede conocer como PAM. Es el proyecto en sí, es denominado como PAM. Ahora, dentro de las primeras etapas de lo que se ha realizado, pues se basa no en desde un enfoque de segmentación o desde un enfoque de clasificación, tampoco utilizando solamente radiomics. Lo que se ha generado es como un modelo basado en deep learning desde un punto de vista de registro de imágenes. Lo que quiere decir es que tenemos una imagen, la primera imagen que se ha tomado, luego el follow-up, y estas dos imágenes van a pasar por un primer módulo que es prácticamente un encoder. Este encoder de aquí va a jugar el rol de una red neuronal afín y pues lo que vamos a tener es una nueva imagen alineada. Con registro afín me refiero a operaciones de transformación básicas, traslación, escala o rotación. Entonces, si bien es cierto por aquí, por ejemplo, esta es la imagen fija, esta es la imagen movible, después de pasarlo por el primer módulo o registro afín, lo que se ha obtenido es como una alineación. Si se dan cuenta, esta imagen de aquí estaba rotada, pero después de haber pasado por este módulo de aquí, la imagen está como en la orientación adecuada de cierta forma, pero aún no tiene información de características locales, como aquí si se dan cuenta, esta parte está completa, aquí no. Entonces, esa información más local se va a obtener con otro módulo. Este módulo de aquí es conocido también como registro no rígido, registro elástico, red de deformación. Es prácticamente la arquitectura de una unit y también tiene una red de transformación para recuperar esa información y con eso pues recuperar estas características locales que están en rojo. Y esta región en rojo vendría a ser como esos cambios morfológicos que han surgido entre la primera imagen y la segunda imagen. Ahora, esto es desde un punto de visualización que nos ayuda para visualizar en qué regiones está cambiando la imagen, pero adicionalmente, pues el objetivo va más allá, ¿no? Que es la predicción de sobrevivencia. Para hacer la predicción de sobrevivencia, lo que se ha considerado es utilizar el módulo previo que se tenía como un extractor de características. Y este extractor de características posteriormente es pasada por un clasificador y ese clasificador lo que nos va a estimar es la sobrevivencia, si es mayor a un año o si por el contrario es menor a un año. ¿Cómo se estima eso? Pues se tiene un baseline, es un prior baseline, como que es la imagen cero que se tenga del paciente antes de que se le haya detectado algo malo. Luego se tiene un baseline, que es cuando ya se le detectó algo que no corresponde o que no es normal, es patológico. Y por aquí tenemos el inicio del tratamiento y posteriormente los diferentes follow-ups que se le han dado al paciente, es como que los diferentes seguimientos que se le ha dado al paciente. Entonces, son los dos módulos que contempla PAM en una primera versión.
Ahora, dentro de los resultados, pues se realizó un estudio piloto, llamémoslo así, fueron con 152 pacientes y pues fueron en la etapa 4 y utilizando este tratamiento, nivolumab. Aquí, como pueden ver, es la parte de inclusión y de exclusión. La parte de exclusión es cuando no se encuentra cierta información. Inicialmente se planteó el método solamente para analizar dos regiones. Por un lado era el tórax y por otro lado el abdomen. Y en base a eso, pues se ha ido analizando y se ha ido obteniendo diferentes resultados, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de aquí podríamos tener el porcentaje de sobrevivencia en base a los días. Si se dan cuenta, a medida que los días van pasando, el porcentaje de sobrevivencia va decreciendo. Es algo que se ha observado mucho y bueno, es algo que no se espera, pero generalmente es así como se va comportando, ¿no? El patrón. Ahora, si tenemos dos colores, pues prácticamente tenemos información que está asociada tanto a al baseline, que lo habíamos llamado como RECIST anteriormente, y también al método que actualmente se está proponiendo basado en inteligencia artificial. Dentro de la parte de visualización, pues aquí tenemos la parte de las tomografías computarizadas, por ejemplo. Aquí está el mapa, digamos como una especie de heat map del modelo de inteligencia artificial. Por aquí están los cambios morfológicos de cierta forma sin aplicar una etapa de postprocesamiento. Y aquí están los cambios morfológicos que se han detectado una vez de aplicar esta etapa de postprocesamiento. La etapa de postprocesamiento básicamente se centra en la eliminación de cierta información que contiene ruido y bueno, solamente dejar lo más resaltante o lo que realmente puede ser considerado como un cambio morfológico. Entonces, estos son los resultados preliminares también. Ahora, adicionalmente también se utilizó un estudio más amplio que fue con todos los pacientes de inmunoterapia y pues fueron 1125. Y en este caso solamente se analizó con tomografías computarizadas de la parte del tórax. Y como se dan cuenta, aquí ya reduce. Teníamos 1125, pero analizando las tomografías computarizadas en toda la etapa de procesamiento filtrado de datos, al final hay como 396. Ahora aquí está también la curva RO que se ha ido estimando y es en base a las semanas que se va teniendo. Y por otro lado, aquí también tenemos la predicción de sobrevivencia con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, a medida que el tiempo pasa, también se puede observar que la sobrevivencia decrece. Hay una comparación que también se ha hecho entre RECIST, que vendría a ser el método actualmente que se utiliza, es como que el estándar o el gold standard o el a veces se puede decir como que es el ground truth desde el punto de vista clínico y este es el método que nosotros estamos proponiendo en base a inteligencia artificial y de cierta forma el comportamiento, si se dan cuenta, la región azul con la región azul pueden seguir el mismo patrón, la región amarilla con la región amarilla pueden variar un poco y la región roja con la región roja de aquí pues tienen de cierta forma la misma tendencia. Si bien es cierto, considerando solamente la región amarilla, no viene a ser prácticamente similares o tener el mismo comportamiento. Sin embargo, son resultados preliminares que pueden indicar que utilizando registro, aprendizaje no supervisado, PAM o utilizando un algoritmo de inteligencia artificial, pues sí podríamos predecir la sobrevivencia de cierta forma casi similar que RECIST. Aún se está utilizando, aún se está mejorando este algoritmo, pero son resultados preliminares que se tienen y son resultados prometedores hasta ahora. Ahora, anteriormente, como ya habíamos visto en el modelo, solamente se utilizaba prácticamente estos dos módulos, que era una red para registro afín o registro rígido, registro no rígido. Posteriormente, lo que se ha ido agregando es como las redes generativas adversarias, que aquí tenemos un discriminador, y esto se ha hecho desde
o por dos cosas. Desde un punto de vista para mejorar la etapa de reconstrucción y por el otro lado, también para detectar mejor esta parte de aquí, que vendrían a ser los cambios morfológicos que están sucediendo entre las dos diferentes imágenes. Entonces, eh, en una segunda versión, lo que se ha agregado sería la parte de como una red generativa adversaria, pero sigue siendo registro, sigue siendo aprendizaje no supervisado. Entonces, quizá lo bonito de esta parte es que es algo no supervisado, no se requiere segmentación manual o no se requiere que el médico especialista de cierta forma delimite estas regiones, sino más bien el modelo por sí mismo va descubriendo qué cambios morfológicos han surgido. Luego de eso, pues, considerando que el módulo de registro rígido contempla transformaciones que son escala, rotación, traslación, pues se vio inicialmente que se podría manejar dos tipos de losses que vendrían asociados a la ortogonalidad y también al determinante. Por otro lado, para la red de deformación o la red elástica o registro no rígido, pues teníamos un loss asociado a un coeficiente de correlación y bueno, también tenemos un error de variación total. Si bien es cierto, el comportamiento es bastante interesante, los resultados preliminares que se obtuvieron, pero el tiempo de respuesta es más, digamos que lleva mucho tiempo en la parte de inferencia y lo que se simplificó pues prácticamente a utilizar solamente un error basado en el coeficiente de correlación y en la variación total para ambos módulos. Con esto lo que se hizo es como reducir el tiempo de inferencia del modelo y bueno, también se obtuvo los resultados de forma visual muy similares. Actualmente, Diffusion Models, que quizá ustedes ya lo han visto también con DALI, DALI 2, o bueno, creo que hay mucho con Diffusion Models actualmente, que prácticamente siguen dos procesos. Tenemos un proceso de difusión hacia adelante y un proceso de difusión hacia atrás. Es decir, se tiene una imagen inicial y a medida que tenemos secuencias de tiempo, pues se va agregando ruido. Y en el otro proceso lo que se realiza, pues es como recuperar esa información, ¿no? Entonces, de ese mismo modo, lo que nosotros hacemos es modificar un poco la arquitectura que se presentó anteriormente. Por acá tenemos la imagen fija, por acá tenemos la imagen movible. Aquí está el campo de deformación que nos va a indicar en qué regiones está cambiando la imagen. Y bueno, esta es como que la recuperación de la imagen fija, ¿no? Considerando que es desde un punto de vista de registro. Lo que se ha agregado en esta parte de aquí es el enfoque de Diffusion Models en la parte del espacio latente y para eso las restricciones que se han ido agregando pues son los reportes clínicos que se tienen. Ahora esta parte aún está bajo implementación, aún no tenemos los resultados preliminares de esta parte, pero bueno, esperamos tenerlo quizá dentro de las próximas semanas porque el proceso de entrenamiento es algo lento. Y bueno, aún estamos en esta tercera etapa, que es utilizando Diffusion Models. Y finalmente, para concluir, pues como ya había mencionado, el seguimiento de los pacientes con cáncer sigue siendo un problema bastante complejo, asociado a bastantes protocolos de confidencialidad de datos. Y bueno, hay N factores que se tienen que tener en cuenta. Se tiene que tener en cuenta también factores de tratamiento que se le asocia al paciente. Hasta ahora lo que hemos visto es que las imágenes pueden tener un potencial bastante amplio para abordar los problemas que surgen en la parte de seguimiento o de estimación de sobrevivencia en pacientes con cáncer. Sin embargo, se requiere aún mucha investigación. Entonces, muchas gracias y si tienen algunas preguntas, por favor, quedo atenta a ustedes. Agradecemos enormemente su ponencia con inteligencia artificial en el monitoreo de imágenes con cáncer. Señorita Magíster Laura Estacio,
Ha sido muy entendible su explicación del uso de inteligencia artificial para este procesamiento de imágenes médicas en tomografías computarizadas e imágenes de resonancia magnética para el diagnóstico y tratamiento de cáncer. Muchas gracias. Ahora pasaremos con las preguntas y les recordamos que todos los asistentes que estén realizando las preguntas van a ser anotados en la lista para un sorteo que se realizará al finalizar el evento en la parte de la clausura. Una de las primeras preguntas es de parte de David Mamani. Ujú. ¿A qué se debe esa variabilidad donde no concuerden los radiólogos? Es que es, bueno, esa parte de aquí, en la parte que habíamos visto, sí, espérame, bueno, en esta parte de aquí, ¿cierto? Lo que sucede en esta parte es, esto depende mucho de la experiencia que tengan, pero también lo que uno considera que es más amplio, ¿no? Por ejemplo, para mí, este es amplio, este también puede ser amplio, y este de aquí quizá yo puedo decir es amplio a comparación de esto, pero no todos pensamos lo mismo. Entonces, va a haber algún radiólogo pues que opine diferente, ¿no? Entonces, eso también depende de la experiencia. Para otros dicen, no, para mí este es importante, pero otro puede decir no por la localización del tumor, digamos, el tumor está localizado en esta región no representa tanto peligro para el paciente, así que mejor lo vamos a considerar esta de acá, pero esa variabilidad es algo que no se puede controlar, es como que son expertos, ¿no? Y cuando tú pides información, pues le dices a los médicos, voy a necesitar que por favor me ayudes con la segmentación o la estimación del diámetro de estas imágenes porque necesito calcular RISIS. Y si son diferentes, pues uno va a decir, bueno, para mí estas son las 5 lesiones más representativas, otro puede decir estas, otro puede decir estas, y así sucesivamente. En algunos casos coinciden, pero en algunos casos no. Entonces, es muy difícil de decir por qué, porque yo pienso que están muy vinculados al grado de observación en lo que ellos trabajan y también al nivel de experiencia, ¿no? Entonces, algunos simplemente se basan en la amplitud. Entonces dicen, estas son las más amplias, pero otros dicen, no, yo no solo tengo en cuenta la amplitud, también tengo en cuenta la localización. Entonces, ya varía mucho de acuerdo a la experiencia de ellos, ¿no? Correcto. Doctora, Carlos González le pregunta, ¿es factible usar predicciones en chequeos preventivos de cáncer? Predicciones, ¿cómo así? ¿A qué se refiere con predicciones en chequeos? No sé si me podrías explicar, por favor. Mm, Trataré un poquito de percibir como lo colocó Carlos. Me imagino que debe ser una especie de análisis de datos, un analytics, de repente para moverse un poquito en el tiempo a futuro, para ver si esos chequeos preventivos de cáncer pues son más constantes o más frecuentes o más eficientes, ¿no? Predecir el cáncer o no cáncer. Ok. Pues sí, de hecho es de vital importancia, digamos, hacer estas tareas de predicción, ¿no? Predecir cáncer o no cáncer, pero resulta que cuando ya se detecta cáncer, primero, para predecir, lo que se necesita son datos, ¿cierto? Hablamos de predicción, datos temporales. Necesitamos al menos datos temporales para que luego se pueda hacer una estimación. Si no se tiene ese tipo de información, pues no se va a poder hacer la predicción, ¿cierto? Ahora, tener ese tipo de datos es muy complejo. Como ya les mencioné, es aquí lo máximo que podemos conseguir es 2 años de sobrevivencia, máximo 2 años, pero los datos son muy limitados. Ahora, para decir cáncer o no cáncer se vuelve incluso más difícil porque el cáncer cuando se detecta muchas veces ya está en una etapa avanzada. El tumor primario que aparece, el que se detecta normalmente es superior a 0.5. Entonces, para decir que el paciente va a tener cáncer, pues
se necesitaría que se detecte justo cuando ese tumor primario tiene 0.5 y no sucede en la práctica. En la práctica lo detectan cuando ya está muy avanzado. Ahora, también hablé de algo que quizá en esta parte ya no se tiene en cuenta. Por ejemplo, con la ingeniero Evelyn Castro, nosotros trabajábamos mucho con imágenes de rayos X. ¿Por qué rayos X? No hay radiación. Pero hablando con pacientes, tratando en este problema que ya es cáncer, etapa 4, etapa 3, ya es casi etapa terminal, pues la parte médica ya no tiene cuidado en cosas de radiación, porque pasa a un segundo plano. Ahora lo que importa es la calidad de vida del paciente. Entonces simplemente le toman tomografías computarizadas. Implica mucha radiación, de cierta forma se vuelve cáncer, digamos que sí, pero ya no importa porque ya está en una etapa tan avanzada que lo único que se busca es una calidad de vida del paciente para extender un poquito esos días que le quedan, ¿no? Entonces, predecir cáncer o no cáncer se vuelve muy difícil porque de cierta forma no va a haber esos datos, llamémoslo así, si es que queremos detectarlo en una etapa temprana, pero sí podría ser quizá ya basándote con ciertas etapas, ¿no? Es como que quizá de una etapa 3 a una etapa 4, pero tendrías que tener datos también, ¿no? Y pues sí, definitivamente es importante, pero sigue siendo desafiante. De acuerdo. Una más, de parte de Ángel Incho. ¿En qué ramas usted ha visto que se usa la inteligencia artificial de manera más intensiva o puede ser aplicada en un problema en general? Bueno, es algo, digamos, difícil de explicar porque, por ejemplo, inteligencia artificial es bastante grande, ¿cierto? Tenemos sistemas completamente autónomos. Después, bueno, inteligencia artificial, machine learning, deep learning, ¿cierto? Actualmente la mayoría de las aplicaciones se centran en deep learning. ¿Por qué? Porque facilita a los modelos extraer sus propias características y en base a eso aprender deep learning. También hay otra rama que se especializa mucho en la parte de Machine Learning. Machine Learning, ¿por qué? Porque quizá yo soy capaz de determinar cuáles son las características mejores para construir un modelo. Y pues inteligencia artificial engloba mucho. ¿En dónde se utiliza mucho? Pues yo diría que actualmente se utiliza en todo. Es como que está ocupando lugar en varios lugares, por ejemplo, no solamente en la parte médica, también está en los deportes para estimación, por ejemplo, de objetos en movimiento rápido, como son bolas de tenis. También está en self-driving. Está involucrado en muchas áreas, economía también, visualización de datos, generación de juegos, reconocimiento de voz, es decir, está en muchas áreas. Pero bueno, hay en algunas áreas que sí tienen muchos datos, billones de datos, por ejemplo, en detección de objetos en general, o, por ejemplo, reconocimiento de perritos. Puede hacerse fácilmente con redes preentrenadas que ya están o modelos que están libres, pero en la parte médica es aún muy desafiante porque no se tienen los datos necesarios. Y si se tienen esos datos es muy difícil de acceder a ellos porque son datos protegidos. Es como decir, las fotos que uno se toma es como que te pertenecen a ti y el paciente tiene que dar un consentimiento para que sus datos sean utilizados y pasa por un proceso muy largo de anonimización de datos y luego de eso esa generación de copias donde no se manipulen los datos de forma, digamos, malintencionada, entonces son muy protegidos. Esa es la gran limitación y es un desafío para la parte médica, ¿no? Bueno, yo le sugeriría que sea uno más de la parte médica, pero pienso que depende de lo que le gusta a él, ¿no? Correcto. Muy bien. Nuevamente le agradecemos, doctora Laura Estacio, por esta magnífica exposición. Estoy seguro que nuestros estudiantes están pues plenos a entrar mucho más en este tema de lo que es el tema de los pronósticos, la IA. Son temas muy relevantes realmente para su formación. Bueno,
Con esto entonces estamos finalizando el ciclo de conferencias magistrales en este primer turno de la mañana. Vamos a tener un receso hasta las 3 de la tarde. Y en ese bloque nos van a acompañar otros grandes ponentes invitados, como son los doctores Claudio Meneses Villegas, está también el doctor Yomar Silva Santos, el doctor Canek Zapata, el doctor Juan Miranda y el doctor Michael Hurtado, que nos van a hacer excelentes ponencias, estoy completamente seguro. Gracias nuevamente a todos por su gentil asistencia. Muchas gracias.